Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente todos los lunes de poder estar en este programa y poder estar así compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Nos gozamos grandemente de esta bendición y este privilegio que Dios nos ha dado de poder también a través de este programa y de esta plataforma de Facebook poder llevar el mensaje de salvación a tanta gente que se pierde en el día de hoy y así también llevar el estudio de la palabra del Señor para tantos hermanos que ya lamentablemente en sus iglesias no escuchan la palabra que le edifica. La enseñanza de la palabra del Señor que nos trae edificación, nos trae crecimiento espiritual, nos trae madurez, la cual nos habla a nosotros y nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la vida de todo ser humano sobre la tierra. Y lamentablemente, pues en muchas iglesias ya no se enseña la palabra. Lo único que se hace son cultos de entretenimiento dentro de la iglesia. Y la palabra, la enseñanza de la palabra no existe. Hay iglesias donde los cultos se celebran bailando salsa. Hay otros que celebran bailando merengue. Hay otros que sus cultos son de orgías sexuales. Hay cultos, mi amado hermano, lamentablemente como en Inglaterra, iglesias donde se permite la brujería dentro de la iglesia. Y así sucesivamente, hay diferentes tipos de culto, inclusive a través de la radio, a través de los programas de emisoras cristianas, y así sucesivamente, mi amado hermano, la forma en que se han organizado los cultos en muchos concilios, que mayormente el pastor viene siendo un supervisor durante toda la semana, no hace nada más que pues, esperar el día del domingo para traer una predicación, no una enseñanza tampoco, en la mayoría de los casos, por supuesto. Lo único que traen es una predicación, no hay enseñanza y lamentablemente por eso son parte, no es todo, no es el todo, pero eso es parte de la condición de la iglesia actual. Una pequeña parte, no lo es todo. Hay otros factores más que han llevado a la iglesia al punto donde está. Pero eso es parte. Por eso nosotros le damos la gloria a Dios por esta bendición, porque a través del programa nosotros estamos llegando a miles y miles de vidas que lamentablemente están pesados en una balanza en esta hora. Gente que creen que van camino al cielo y van camino al mismo infierno. Creen que van caminando en el camino correcto, en la dirección correcta, pero lamentablemente están en la dirección opuesta. No caminan hacia la vida eterna, sino caminan hacia la muerte y el castigo eterno. Por eso es muy importante utilizar todos estos recursos que tenemos a nuestro alcance. He dicho muchas veces que estos recursos que tenemos hoy día no lo tenía la iglesia en sus comienzos, ni a través de la historia. Nosotros hoy día estamos, mi amado hermano, esta bendición, este privilegio que Dios nos da. Alabado sea el Señor. En esta noche quiero expresar las gracias, darle las gracias a todos mis amados hermanos, amigos, hermanos que han estado orando, ya que como informó mi esposa a través de las redes sociales, pues mi señora madre partió ayer con el Señor y pues nosotros ya esto es algo que nos veníamos preparando para cuando aconteciera. Es algo que uno lo siente aunque uno se prepare, porque es la persona que me llevó durante 9 meses en su vientre, la que me enseñó carácter y tantas cosas que aprendí de ella y de mi padre también.
pero la madre prácticamente es la que se envuelve en la crianza de los hijos y pues cuando parte pues no es sencillo, pero ya estábamos preparados para eso y le damos la gloria a Dios, que ya se fue con el Señor y se nos adelantó. Ahora se nos adelantó. Nosotros ahora somos los que tenemos el grave problema, que tenemos que buscar, tenemos que sobrevivir aquí en la tierra el tiempo que nos quede para también llegar, como decía Pablo, a la meta. Y Pablo siempre decía, no es que yo le haya alcanzado, sino que prosigo al blanco de la soberana vocación. O sea, Pablo, con todos los conocimientos, las experiencias que tuvo en el Señor, Pablo sabía que tenía que seguir luchando hasta llegar a esa meta. Y nosotros tenemos que seguir luchando hasta llegar a esa meta también. No nos podemos detener. Somos salvos, mi amado hermano, pero todavía no estamos allá arriba. Estamos aquí todavía y tenemos que seguir la buena batalla de la fe. Y tanto mi esposa como mis hijos y toda mi familia estamos muy agradecidos de todos ustedes, su preocupación, sus oraciones, sus comentarios. Estamos muy agradecidos en esta noche. Le damos las gracias a todos en esta noche. Bendito sea el Señor. En el día de mañana hemos estado hablando sobre esto. Estaremos en la iglesia del pastor Leonardo Benítez. Estaremos allí, un culto que se va a estar celebrando, el cual yo le invito desde ahora para que vaya, saque el día de mañana por la noche. No tiene culto en su iglesia, claro está, pues acompáñenos o está descarriado. Vaya al culto mañana. Usted no ha conocido a Cristo como Salvador personal. Está invitado también mañana a este culto en la iglesia Apocalipsis 4.1. Sube acá, que pastorea el hermano Leonardo Benítez, allí en la calle Dorado, en Río Piedras. Ahí está el templo, ahí está la iglesia. Si usted no sabe llegar, comuníquese conmigo. En esta noche, escríbanos ahí en el chat. Nosotros nos estaremos comunicando para indicarle cómo usted puede llegar a la iglesia mañana. Un culto glorioso. Estará predicando la hermana pastora Norma Díaz de la iglesia Verbo de Dios en Paterson, New Jersey. Alabado sea el Señor. Así que le invitamos para este culto mañana por la noche a las 7:30. Culto de adoración, de predicación. Alabado sea el Señor, de ministración de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y también queremos recordarle que todos los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, que pastorea la hermana Aleja Plaza en la calle 1, bloque M3, Jardines de Palmarejo, en Canóvanas. Allí estamos todos los jueves desde las 6 de la tarde en el estudio de la palabra del Señor. Le invitamos para que esté con nosotros. Alabado sea el Señor. Todos los jueves. No tiene que pagar ninguna cuota, no tiene que comprar ningún uniforme. Venga con su Biblia. Alabado sea el Señor, para participar, para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Recuérdese, todos los jueves a las 6 de la tarde. También le estamos invitando para este próximo sábado 26 a las 6 de la mañana. Se estará celebrando el retiro o ayuno congregacional de la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea hermana Aleja Plaza. Alabado sea el Señor. Ahí se estará celebrando otro retiro para la gloria del Señor. Oiga bien, otro retiro para la gloria del Señor. Estaremos ahí. Y le invitamos para que también esté con nosotros. Alabado sea el Señor en este glorioso retiro donde Dios está hablando a la iglesia, donde Dios está haciendo grandes maravillas, mi amado hermano. Le invitamos en este tiempo donde lamentablemente también encontramos, mi amado hermano, que hay iglesias donde ya no se ayuna, donde ya no se vigila, no se hacen ninguna de estas cosas, porque ellos dicen que ya Cristo oró, ya Cristo ayunó, que la iglesia no tiene que hacer nada de esto.
Alabado sea el Señor, pero las escrituras dicen lo contrario. Hoy, a través de las escrituras, del estudio de este librito negro que está aquí, usted sabe quién tiene la verdad. Por eso hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Bendito sea el Señor. Es que esta noche le damos la bienvenida a mis hermanos. Sheila Miranda dice bendición, que Dios te siga bendiciendo y te siga dando sabiduría. Te amo, mi hija Sheila Miranda. Dios le bendiga. Y también su esposo Héctor Maldonado. Alabado sea el Señor. También nuestro hermano Leonardo Benítez está en la transmisión esta noche en el programa. Pastor de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Nos estaremos mañana para la gloria del Señor. Y también queremos invitarle, el hermano, la iglesia, que pastor hermano Leonardo Benítez transmite su culto de los domingos a las 12:30 del mediodía, de la tarde, perdón. Así que también tiene otra alternativa para usted escuchar palabra de Dios, que tanto escasea en este tiempo. Ahí tiene otra alternativa. Iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, búsquelo en Facebook. Alabado sea el Señor, que pastorea el hermano Leonardo Benítez. Recuérdese, transmite todos los domingos a las 12:30 de la tarde. Bendito sea el Señor. Y estaremos mañana para la gloria del Señor. Nos dice por aquí nuestras condolencias. Dios le bendiga. Gracias, pastor. También Suamnet Latimer dice bendición. Que Dios te siga bendiciendo siempre. Y te bendiga, Suamnet. Nos debes una llamadita. Alabado sea el Señor. Vamos a tener que ponerte en el tablón de dicto. Bendito Dios. Así que tan pronto pueda, comunícate. Bendito sea el Señor. En esta noche, vamos a continuar en esta noche el estudio que llevamos en curso en proceso. Recuérdese, estamos en el capítulo 4, ya terminando el capítulo 4. Y prometimos que íbamos a hablar de estos capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4. Y después, pues, seguiremos otros tipos de estudios. Esta es la forma que lo llevamos en la iglesia los jueves, a petición de la hermana Ivonne Botero. Nos pidió que lo hiciéramos de esta manera, de la iglesia Verbo de Dios en Paterson, New Jersey. Y también, pues, accedimos y lo hemos estado llevando de la misma manera que lo hacemos los jueves. Los jueves un poquito mucho más profundo, con más información de la que llevamos aquí. Pero es algo más o menos. Lo importante es que usted aprenda que las escrituras no se interpretan, que las escrituras se entienden en su contexto. Y usted tiene que aplicar la regla de la hermenéutica, que dice que las escrituras o la Biblia, su autor es el Espíritu Santo. Y que las escrituras o la Biblia se va a entender por las mismas escrituras. Esa es la regla, por las mismas escrituras. Y cuando usted lee y usted comienza a estudiarla en su contexto, el mismo texto bíblico le va dando información, alabado sea el Señor, de lo que está aquí. Y en su contexto, puede ser que el contexto esté más abajo, más arriba, puede ser que un capítulo anterior, un capítulo después, puede ser en otro libro de las Escrituras, como por ejemplo en el contexto para saber el tiempo que estuvo Moisés en Egipto, en las cortes egipcias, para regresar alabado sea el Señor con sus hermanos. Fueron 40 años, pero eso el contexto está miles de años después, en el libro de Hechos, capítulo 7, si mal no recuerdo. Ahí es que está el contexto. Y así sucesivamente, mi amado hermano, la misma palabra de Dios, o sea, la misma Biblia o las mismas escrituras nos tienen que dar la información. Esto no se interpreta, ni tampoco se va a entender a través del yo creo, el a lo mejor, podría haber sido así, o yo me imagino, o quizás, ni tampoco con las opiniones, mi amado hermano, de los comentaristas bíblicos. Yo tengo comentarios bíblicos, pero mi amado hermano, cuando usted solamente se deja llevar por el comentarista bíblico, usted va a encontrar que en muchos de ellos, de esos comentarios, muchísimas cosas erróneas, que son opiniones humanas de otros comentaristas bíblicos. Bendito sea el Señor. No quiere decir que usted vote el comentario, porque hay quizás alguna información que usted pueda sacar de ahí que le pueda aportar al conocimiento bíblico, que esto es lo que yo hago. Alabado sea el Señor. Pero mi fuente de sabiduría es las escrituras. Si hay un contexto histórico aquí que hay que buscar,
para poder entenderlo, entonces tenemos que ir al contexto histórico. Hay que buscar los historiadores como Flavio Josefo, como Herodoto, y así sucesivamente. Son gente que analizaron y plasmaron la historia en papel. Si es un contexto científico, pues hay que ir a la ciencia. Si es un contexto en la medicina, hay que ir a la medicina. Si es un contexto arqueológico, hay que ir a los libros de arqueología y hay que buscar la información para entonces poder entender. Pero en su mayoría, para usted poder entender, la información está aquí mismo, no hay que ir lejos. No es que usted se llene de libros en las librerías tampoco. Oiga bien, aquí está. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la voluntad de Dios para mí, para usted y para todos los seres humanos sobre la tierra, le sirvan o no le sirva al Señor. Esta es la voluntad de Dios, aquí está. Esta es la que tenemos que buscar. Bendito sea el Señor. También está por aquí nuestro hermano Reinaldo Morán. Dios te bendiga, hermano Reinaldo, tu esposa y tu familia. Bendito sea el Señor. Nos quedamos, mi amado hermano, el jueves pasado, el capítulo 4, el versículo 26. No podemos ir para atrás a explicar todo lo que aparece aquí en estos versículos. Ya eso explicamos el versículo subsiguiente. Alabado sea el Señor, pero yo siempre le invito a que usted vaya al fundamento. En la Escritura todo tiene un principio, todo tiene un fundamento. Génesis es el principio de la Escritura, tiene su fundamento. Y en todo el libro de Génesis Dios establece fundamentos. En el libro de Éxodo sigue estableciendo fundamentos. Se están estableciendo fundamentos para toda la humanidad. Y se establece el fundamento para el pueblo de Israel, para luego establecer el fundamento para la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso es importante ir al principio de este estudio que hemos estado dando aquí. Éxodo capítulo 1, comenzar desde el primer día, escucharlo uno por uno, cada capítulo, para luego llegar a donde estamos hoy. Si no, no lo va a entender. Y va a caer en, como muchos, mi amado hermano, creyendo muchísimas cosas cuando todo está explicado ahí. Pero vamos un poquito más para atrás, como yo le digo a la iglesia. Vamos un poquito más hacia atrás. Nos quedamos en el 26, pero vamos a comenzar desde el 21. Donde dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas. O sea, está hablando de las señales que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya habíamos explicado todo eso. Porque Dios endurecía al Faraón. No arbitrariamente. Este hombre nunca iba a creer que Dios se le había revelado a Moisés, que lo había enviado. Porque dentro de la cultura egipcia, que habíamos explicado ya, que duró 3000 años en la historia, el Faraón era Dios sobre la tierra. No existía otro Dios excepto él. Y 1000 dioses más que adoraban en Egipto, pero el único Dios sobre toda la tierra, el dueño de las cosechas, de los animales, de los ríos, de las tierras, de la gente, era el Faraón. Por lo tanto, cuando Dios le llama a Moisés, que lo envía al Faraón, y cuando Moisés le explica al Faraón que el Dios de los hebreos se le había aparecido, él dijo, ¿y quién es ese Jehová? Así, ¿quién es ese Jehová en forma despectiva para que yo le adore? Porque no creían que existía Dios. Israel creía que existía Dios, pero nunca tampoco tenía un encuentro. Solamente creían por lo que sus padres le habían hablado desde el principio. Por eso cuando Dios se les revela a Moisés el capítulo 3, usted encuentra que Dios se les revela, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Porque Moisés conocía la historia del pueblo, alabado sea el Señor, desde Abraham, conocía toda la historia. Por eso Dios se le revela, yo soy el Dios de tus padres Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bendito sea el Señor. Aquí Dios le dice, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Se está refiriendo a las 3 señales que habla el Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante hasta el versículo 10. Bendito sea el Señor. Eso usted lo puede buscar después.
Y sigue diciendo, y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios está identificando a Israel como su hijo, su primogénito. Hablamos sobre la primogenitura anteriormente. Hablamos por qué Dios le habla al faraón, que ese es su hijo. No es cualquier cosa el pueblo de Israel. Su hijo, su primogénito. Y le dijo, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Aquí establece una base, un fundamento para luego de la 10ª plaga poder entender, mi amado hermano, que ya Dios se lo había advertido. Pero como Dios en su naturaleza es Dios de amor, Dios de bondad y Dios es justo, cuando usted lee del capítulo 5 en adelante, usted va a encontrar que en las 10 señales o las 10 plagas, como usted le quiera llamar, en todas esas plagas Dios le dio la oportunidad al faraón de retractarse y Dios le dio la oportunidad al pueblo egipcio también de aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Dios mostró su bondad, su amor. Al final, el faraón no quiso aceptarlo. La mayoría del pueblo egipcio tampoco lo quiso aceptar y Dios entonces cumplió la advertencia que le había dado. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. En todo momento Dios demostró su amor. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió de encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora significa pajarilla, tomó un pedestal afilado, una piedra de pedestal afilada, y le cortó el prepucio a su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre eres a causa de la circuncisión. Y escuche bien, aquí tiene la aclaración, el contexto. ¿Por qué quiso matarlo? ¿Por qué inmediatamente Séfora buscó esa piedra de pedernal? No fue por coincidencia. Alabado sea el Señor. Dice, tú eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué? Cuando buscamos aquí en la Escritura, no encontramos en ningún momento que Moisés estaba circuncidado. Moisés era israelita, de la tribu de Leví. Alabado sea el Señor, sacerdote. Escuche bien, y esto es importante. El hijo de Moisés tampoco estaba circuncidado. Era israelita. Alabado sea el Señor. ¿Por qué dice aquí el 24? Dice que al encuentro Dios quiso matarlo. En su contexto habla de la circuncisión. Y la esposa de Moisés inmediatamente tenía el conocimiento, oiga bien, actuó conforme al conocimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham, el cual Moisés en ningún momento hizo conforme al pacto que Dios hizo con Abraham. Para nosotros analizarlo en su contexto, pues entonces tenemos que ir hacia atrás en las Escrituras. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el contexto? Tenemos que volver hacia atrás. Oiga bien, la expresión procuró matarlo en el 24 es una que indica que Moisés estuvo a punto de morir. ¿Veríamos a Dios como malo? ¿Ser injusto? ¿Sin amor? Cuando su naturaleza es que Dios es amor. Ahora también dice la Escritura que también es fuego consumidor. Dice, hasta ahora no existe ningún registro de la circuncisión de Moisés ni de sus hijos, pero sin embargo, Dios había hecho un pacto con Abraham cuando tenía 99 años de edad. La circuncisión, que no tenía Moisés ni tampoco su hijo, era la señal del pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Señal que todo hijo de israelita tenía que circuncidarse al 8º día. Es una señal que indicaba que era de Israel. Y que era la señal que había el pacto que Dios había hecho con Abraham. Alabado sea el Señor, que pasó ese pacto a Isaac su hijo, pasó a Jacob y luego pasó al pueblo de Israel. El pacto donde Dios le prometió un hijo a Abraham, pero el pacto donde Dios le prometió que metería que la tierra de Canaán se la daría
a los israelitas. Bendito sea el Señor. Tendríamos que ir a Génesis capítulo 17, versos 1 y 2, y Génesis capítulo 17, versos 10 al 14, y Génesis capítulo 17, verso 14, donde se pronuncia un castigo. O sea, las cosas no pasan por coincidencia. Dios no es malo. Dios no es injusto. Se pronuncia castigo sobre el hombre que no estuviera circuncidado. Dios es un Dios de amor, pero aquí hay reglas que hay que cumplir. Nos dejamos llevar muchas veces que Dios es amor y amor y amor. Oiga, pero aquí hay unas reglas que Dios exige. Alabado sea el Señor. Y en este caso era para el pueblo de Israel. Versículo 9 del capítulo 17 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú, y tu descendencia, Isaac. Oiga bien, después de ti por generaciones. Pasaría a Isaac, Jacob y al pueblo de Israel, y todo por generaciones a toda la nación de Israel. ¿Cuál es ese pacto? Dijo, versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Aquí incluye toda la nación de Israel. Oiga bien, de por vida, después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto para mí entre ti y entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, que quisiera hacerse israelita, también tenía que circuncidarse. Bendito sea el Señor. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Quiere decir que eso es perpetuo. Eso no es por un tiempo. Igual que la señal del sábado. Guardar el sábado, un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. No entre Dios y la iglesia. Busque las escrituras. Bendito sea el Señor. Entre Dios y el pueblo de Israel, un pacto perpetuo. Y el que viole el sábado, oiga bien, también tenía que pagar con la muerte. Capítulo 17, verso 14, o sea, el día de reposo. No el sábado que tenemos nosotros en nuestro calendario, que es el del Imperio Romano. Alabado sea el Señor. El día de reposo caía de cada 7 días, según las fases de la luna. Al séptimo día, en la próxima fase caía el día séptimo. En nuestro calendario, mi amado hermano, el día séptimo es el domingo. Bendito sea el Señor. Y el calendario de Dios no es el mismo que nosotros llamamos el calendario gregoriano. Versículo 14 del 17 dice: y el varón incircunciso, o sea, el que no se haya circuncidado, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, a aquella persona será, dice, oiga bien, el Dios de amor, cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Aquí encontramos en su contexto que nos aclara el por qué Dios salió a matar a Moisés. Y Séfora, su esposa, conocía sobre el pacto. ¿Y qué hizo? Actuó seguida y fue, le cortó el prepucio de su hijo para cumplir con lo que Dios había establecido. Bendito sea el Señor. No tenemos que comenzar con el a lo mejor, que él podría ser así o el yo me imagino. La misma escritura nos da la información. Bendito sea el Señor. Seguimos con el versículo 27. Dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios. Cuando habla del monte de Dios, está hablando del monte Sinaí y está hablando del monte Horeb. Es la misma cosa. Bendito sea el Señor. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron a todos los ancianos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y cuando Moisés hizo las señales,
que se encuentran en Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante. Cuando Moisés le dijo, no me creerán que se me apareció Jehová. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo, una vara. Dios le dice a Moisés, échala al suelo. Y cuando la vara tocó el suelo se convirtió en culebra. Y dice que Moisés huía de ella. Y Dios le ordena a Moisés, tómala por la cola. Y cuando tomó a la serpiente que se había convertido en serpiente la vara, la toma por la cola, se convierte en vara nuevamente. Primera señal. Dios le dice, y si no te creen a esta señal, te creerán la segunda. Ahora mete tu mano en tu seno, o sea, en el pecho. Y cuando Moisés metió la mano y la sacó, estaba leprosa. Dios le ordena, mete tu mano en tu seno nuevamente. Cuando Moisés la mete en su seno, o sea, en el pecho, y la saca, estaba restaurada. Segunda señal. Dios le dijo, si no te creen a la primera, te creerán a la postrera, o sea, a la última. Toma de las aguas del río, viértelas en tierra. Y dice la escritura que cuando las aguas tocaron la tierra se convirtieron en sangre. 3 señales. ¿Por qué Dios hizo estas 3 señales? Moisés le estaba hablando sobre lo que había acontecido en el monte. Monte Oreb o Monte Sinaí o Monte de Dios. Cuando Dios se le aparece en medio de aquella salsa en fuego, donde Dios le habla, donde Dios le informa que había visto la opresión que los egipcios habían puesto sobre Israel, las cargas que le habían impuesto sobre el clamor y el sufrimiento del pueblo de Israel. Le hace el llamado a Moisés y lo envía al pueblo. Moisés sabía que el pueblo no le iba a creer, pero tenía que hablarle sobre todo lo que le sucedió en el monte Oreb. Pero Dios sabía que el pueblo no lo iba a creer. Ahora, Dios hace esas 3 señales. Y dice la escritura, hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el versículo 31, y el pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. Se inclinaron y adoraron. Dios sabía que si no hacía esas señales, no le iban a creer a Moisés. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito. Ahora escuche bien. Estas 3 señales probaban, número 1, la evidencia de la existencia de Dios. ¿Y por qué esa es la señal número 1? Porque el pueblo de Israel conocía de oídas a Dios como Job conocía de oídas. Lo que sus padres le habían comunicado por generaciones era solamente el conocimiento que tenían de Dios. Esa era, número 1, la evidencia de la existencia del Dios que se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, donde le prometió que lo llevaría a poseer una tierra que fluía leche y miel, y que esa tierra se lo daría a su hijo y a los hijos y a su descendencia. Número 2, probaban que Dios había visto la opresión y oído su clamor. Número 3, probaban que Dios se le había aparecido a Moisés. Número 4, probaban que Dios había enviado a Moisés. Número 5, probaban que Dios, oiga bien, que Moisés era siervo de Dios. Número 6, probaban que Dios le prometió cumplir la promesa del pacto que hizo con Abraham, de darle la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Y número 7, probaba que Dios los sacaría de la opresión y esclavitud de Egipto y los llevaría a Canaán como se lo prometió a Abraham. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos, mi amado hermano, hasta el capítulo 4, verso 31, desde Éxodo capítulo 1, que comenzamos anteriormente. Ahora escuche bien. Habíamos hablado que cuando Dios llama a Moisés, Moisés hizo como hacemos nosotros también. Cuando Dios le habla a Moisés y lo envía al faraón, Moisés comenzó a poner excusa. Bendito sea el Señor. Como sucede en la iglesia. Moisés, la primera excusa está en Éxodo capítulo 3, verso 11. ¿Quién soy yo para que vaya faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ahora se sintió insuficiente. Habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Sabía que el faraón era la autoridad máxima y que era el hombre poderoso.
que como ser humano no podía enfrentar a aquel hombre para cumplir con el propósito, ni tampoco, mi amado hermano, con el llamado que Dios le hacía. Y así también actuamos nosotros en la iglesia. Y cuando el pastor nos llama a nosotros, nos llama sea a predicar o a cargo de un ministerio o a hacer algo dentro de la iglesia, nosotros nos sentimos como Moisés. ¿Quién soy yo para hacerlo? Y muchas veces cuando se trata de predicar o a cargo de un ministerio, siempre estamos, mi amado hermano, pensando en nuestras debilidades. Yo no soy predicador, yo no soy elocuente, yo no me aprendo textos bíblicos, yo no he ido al instituto, no tengo un bachillerato en teología, no tengo un doctorado en teología. Comenzamos a ponerle excusa. Bendito sea el Señor. Actuamos igual que Moisés. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés, para que yo vaya a Faraón para sacarle a los pueblos de Israel. ¿Quién soy yo para irme allí al frente a predicar? Yo no sé de Biblia. Yo he escuchado todas esas cosas en la iglesia cuando se le hace un llamado. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo, mi amado hermano, que con solamente 3 meses de convertido, el pastor de la iglesia donde asistía, dijo un día: hermano Carlos, le toca predicar el miércoles que viene. ¿Sabe qué yo hice? Dice: amén. Y después hice así, me quedé como congelado. ¿Qué es lo que yo acabo de decir? ¿Qué sé yo de Biblia? ¿Qué sabía yo de la Escritura? ¿Qué sabía de predicar con 3 meses de convertido? Me tuve que ir a orar y ayunar durante una semana y prediqué conforme mi capacidad, conforme mis conocimientos de solamente 3 meses. Pero lo hice, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Pero a veces actuamos así. Yo contesté rápidamente sin pensar las consecuencias de mis palabras, como actué igual exactamente como Pedro. Bendito sea el Señor. Ponemos nuestras excusas, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. No puedo, no tengo preparación, no tengo retentiva, no sé nada de la palabra, me pongo nervioso, me sudan las manos, el corazón me late fuertemente, se me quiere salir del pecho. A mí también me suceden todavía estas cosas. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Dios llama a Moisés y lo envía al pueblo de Israel. Dios conocía perfectamente a Moisés. Moisés se sintió insuficiente y comenzó a sacar sus debilidades. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Segunda excusa. En el versículo 13. Aquí encontramos el capítulo 3. Y en el versículo 13, que Moisés pone su segunda excusa. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Moisés dijo: he aquí llego a ellos, a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pone otra excusa. Y Dios se les revela en su nombre. Bendito sea el Señor. Fíjense bien todo lo que va aconteciendo en este capítulo 3. Y vuelve nuevamente, alabado sea el Señor, y Dios nuevamente llama a Moisés para que vaya al pueblo de Israel. Y Moisés presenta su tercera excusa. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: Jehová no se te apareció. Ahora, ¿por qué no le iban a creer? Para buscar en su contexto, usted tiene que ir al capítulo 2 de Éxodo para poderlo entender. Y leer el versículo 11 al 14, encontramos que Moisés, alabado sea el Señor, cuando va a ver a sus hermanos en Egipto, encuentra a un egipcio, alabado sea el Señor, que está maltratando a uno de sus hermanos, y Moisés lo mata y lo esconde en la arena. Moisés se convierte en un asesino. Por eso él dijo: no me creerán, porque no tenía testimonio. Moisés, mi amado hermano, alabado sea el Señor, era un asesino. Por lo tanto, nadie iba a escuchar lo que Moisés le iba a decir al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. No le iban a creer.
Y con todo y eso, Dios sigue hacia adelante con el llamado hacia Moisés. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos que entonces Dios hace esas 3 señales, porque sabía que no iban a creer a Moisés. ¿Y qué sucedió con Moisés? Quizás nosotros podríamos decir ahora, como muchas veces he escuchado, hermano, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo hubiera creído inmediatamente. Bendito sea el Señor. Pero escúcheme bien. Con todas las señales que Dios hizo a través de Moisés, con todo lo que había visto en el monte, que el fuego no consumía aquel arbusto, que Dios le habla en medio de la salsa, con toda esta información que ahora Moisés tiene en su cabeza, le presenta su cuarta excusa. Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés pone otra excusa. Sus debilidades. Moisés era gago, era tartamudo. Moisés no hablaba bien. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Moisés sigue poniendo excusas como hacemos nosotros mismos, que muchas veces ponemos una excusa, pero el pastor prosigue con la invitación hacia que vayamos a predicar o estemos a cargo de un ministerio o hacer algo, mi amado hermano, y nosotros seguimos poniendo excusas. Y muchas veces decimos, es que el hermano tal está más preparado que yo. Oiga bien, él sabe predicar, yo no sé predicar. Sigue poniendo excusas. Moisés no era elocuente. Moisés, mi amado hermano, no tenía facilidad de expresión. Una persona elocuente es una persona convincente, persuasivo en su forma de hablar. No tenía facilidad de expresión. Moisés era gago. Y esto lo hacía sentir inferior. Bendito sea el Señor. Los complejos de Moisés eran parte de sus excusas, como muchas veces también, mi amado hermano, son parte de nuestras excusas, nuestras debilidades, nuestros complejos. Muchas veces las ponemos como excusas y muchas veces no lo hacemos solamente con el pastor o la pastora, o lo hacemos con la persona que nos pone en el cargo, lo hacemos también con Dios. Manda a otro. Bendito sea el Señor. A todo esto, mi amado hermano, Dios comenzó a buscarle la forma de meter a Moisés en el llamado para que correspondiera a hacer el llamado que Dios le había hecho. Bendito sea el Señor. Y Dios le habla a Moisés y le da la solución de poner a Aarón, su hermano, como profeta. Moisés iba a servir como Dios le iba a hablar a Aarón, todo lo que Dios le hablara a Moisés, y Aarón le iba a hablar al pueblo. Bendito sea el Señor. Pero con todo eso, oiga bien, en Éxodo capítulo 4, verso 13, Moisés pone su quinta excusa. Ay, Señor, te ruego, por medio del que debes de enviar. Todavía Moisés sigue poniendo excusa. Dios ahora le habla a Moisés. Éxodo capítulo 4, verso 14, y le dice que sabía y conocía que Aarón hablaba bien. Dios lo conocía. Dios sabía todas las debilidades de Moisés, sabía todos los complejos de Moisés, conocía que Moisés era un asesino, conocía que Aarón hablaba bien, que Aarón era elocuente, era convincente, que no tenía el problema de tartamudez, que Aarón tenía facilidad de expresión, pero Dios, mi amado hermano, escogió a Moisés. Bendito sea el Señor. Y esto es bien importante porque las Escrituras, dice Pablo, que de lo vil de la tierra, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para deshacer lo que no es. Oiga bien, para que a fin nadie se jacte en su presencia. Dios lo escogió a usted, no escogió al que sabe hablar bien. Dios lo escogió a usted, no escogió al que sabe predicar bien. Dios lo puso en el diaconado, podía poner a otro, lo escogió a usted. Y usted se siente inferior. Dios lo escogió un ministerio, podía haber escogido a otro, lo escogió a usted.
Quizás usted no sabe hablar bien, quizás usted no sabe predicar bien, quizás usted no sabe cantar bien, pero Dios lo puso ahí. No lo puso el hombre, lo puso Dios a través del hombre. ¿Pudo haber escogido uno mejor que usted? Claro que sí. Pero Dios es soberano. Él escoge a quien Él quiere. Pudo haber escogido a Aarón, que hablaba bien, pero escogió a Moisés con todas las debilidades y con todos los complejos que tenía. Por lo tanto, cuando Dios lo llame a hacer algo, hágalo. Para que dependa no de los conocimientos humanos, no de los estudios, no dependa, mi amado hermano, alabado sea el Señor, de la inteligencia ni sabiduría humana. Dependa de Dios, porque si Dios lo llama a usted, Dios lo va a guiar. Si Dios lo llama a usted, Dios estará con usted en el proceso y en el llamamiento y para ejecutar lo que Dios le ha mandado hacer. Bendito sea el Señor. Vemos las excusas que pone Moisés. Pero Moisés no era cualquier cosa. Porque muchos a veces presentan en la predicación a Moisés como una persona ignorante, analfabeto. Moisés no era cualquier cosa. A los 3 meses, estando en el río llorando, la hija del faraón violó el decreto del rey, o el decreto del faraón, que había que matar a todos los niños. Todos los varones que nacían había que matarlos. La madre de Moisés lo puso en una barquilla en el carrizal donde estaban las plantas de carrizo y lo escondió. Ya no lo podía tener en su casa. Ya Moisés tenía 3 meses. Dios puso en ese momento a la hija del faraón que fue a bañarse y escuchó el lloro, lo mandó a buscar y ella misma, cuando dice la escritura, ella misma identificó que era hijo de los hebreos, sabía que no era egipcio. Y sin embargo, Dios utilizó a esta mujer para enviarle a Moisés a su propia madre, a través de su hermana María, inclusive a pagarle a su madre por criarle ese niño. Y cuando usted busca la historia bíblica, a los 13 años los niños eran destetados y era que se podían llevar. Por lo tanto, lo mismo que sucedió con Samuel, lo mismo que sucedió con Isaac, alabado sea el Señor, lo vemos nuevamente aquí, que cuando Moisés cumplió sus 13 años, fue destetado y por lo tanto se lo envió a la hija del faraón. Según la cultura egipcia, la hija del faraón lo adopta y al adoptarlo automáticamente pasaba a ser hijo único y heredero al trono en Egipto. Ahora Moisés va a Egipto y está durante 40 años estudiando en las cortes egipcias. Bendito sea el Señor. Oiga bien, estudiando, mi amado hermano, en las cortes egipcias. No fue a un lugar pobre, fue un lugar rico. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y escúcheme bien. Cuando nosotros vamos a la historia, el contexto histórico, encontramos que la cultura egipcia se caracterizaba por la arquitectura, la escultura, la pintura y la joyería egipcia, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía. Los egipcios construyeron monumentales templos dedicados a dioses como el de Karnak o Abu Simbel, destacando en ellos su gran impacto simbólico, el tamaño, la armonía y funcionalidad de sus espacios. Eran grandes arquitectos, no eran cualquier cosa. Construyeron pirámides, construyeron mastabas. Mastabas son las edificaciones funerarias del antiguo Egipto, con forma troncopiramidal de base rectangular. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides para su gloria. Las mayores son las atribuidas a Seneferú, Keops y la gran pirámide de Giza y de Kefren. También construían grandes palacios para comodidad del faraón. Eran grandes escultores, con admirable perfección estatutaria y bajo relieve, conservándose millares de objetos labrados en madera y marfil, bronce, a veces dorado e incrustaciones de oro y plata, y sobre todo en piedra. Y las estatuas representaban por lo general divinidades. De los faraones, personajes importantes.
Construían maquetas de vivienda o talleres cuyo destino eran las tumbas, donde representaban las posesiones del difunto. Construyeron grandes efigies. Las efigies fueron de las representaciones escultóricas de los egipcios, las más grandes, con cuerpo de león y cabeza humana. La gran efigie de Giza es un gran monumento situado a la ribera occidental del río Nilo. Se destacaron en la pintura. Los egipcios se sirvieron de la pintura desde las primeras dinastías, no solo para decorar las cámaras sepulcrales, los templos y los palacios, sino para conseguir mayor realismo en estatuas y bajorrelieve en las momias y ataúdes, y para el embellecimiento de vasijas, rollos de papiro, y además se destacaron en la cerámica. Orfebrería. Orfebrería es recubrir o chapar, ya sea con oro o con plata. En vidrio. Se destacaron en la música, en la literatura. Tenían bibliotecas en los templos. Se destacaban además en la ciencia, las matemáticas, las medicinas y el arte de cosmetología que nosotros conocemos hoy. Y el arte de barbería que nosotros conocemos hoy se inició en Egipto. Bendito sea el Señor. Moisés no era cualquier cosa. Había estado oyendo todo esto y se crió en esta cultura, mi amado hermano, durante 40 años. Alabado sea el Señor. Quedó cualificado para ser tanto príncipe en Jerusalén como para ser un gran historiador, un competente embajador cerca de la corte en que había sido educado. Moisés era nombre egipcio que significaba sacado del río Nilo o hijo del Nilo. Y fue impuesto por la hija de Faraón, no por su madre, la cual conforme a la costumbre y cultura egipcio se constituía su madre legítima. Y por tanto el faraón, al no tener hijo varón, Moisés era el único heredero a la corona. Bendito sea el Señor. Al morir el faraón, Moisés pasaría a ser faraón de Egipto y el dueño de todas las riquezas de Egipto. Quiere decir, mi amado hermano, que Moisés no era cualquier cosa. El poder y el futuro estaban en sus manos. No era analfabeto, como muchos predicadores presentan a Moisés. Tampoco era un neófito, como algunos predicadores presentan a Moisés. Moisés era inteligente y estaba preparado académicamente en la cultura más grande y avanzada del mundo de su época. Sin embargo, cuando usted busca en el libro de los Hebreos, y aquí encontramos el contexto de lo que hizo Moisés, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 30 dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por fe Moisés, hecho grande, rehusó, oiga bien, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ese contexto lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, no el oro ni todo lo que había en Egipto, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿quién? En el galardón, en aquel que se les reveló en el monte Horeb, en el monte de Dios, en el monte Sinaí, en medio de la zarza ardiendo. Bendito sea el Señor. Hemos terminado aquí Éxodo capítulo 1, 2, 3 y 4, donde, alabado sea el Señor, le invitamos para que durante la semana comience a repasarlo nuevamente. Alabado sea el Señor, y pueda entender en su contexto estos 4 capítulos, para luego entender los capítulos que vienen después, el 5, el 6, 7, 8 y 9, 10, por ahí para arriba, los pueda entender, porque estos son capítulos base para entender los demás que vienen en los otros capítulos. Bendito sea el Señor. Pero como siempre le digo, hay que analizar las escrituras en su contexto. Las escrituras nos dan a nosotros la información que nosotros necesitamos saber. Bendito sea el Señor. Tenemos por aquí la hermana allí Dómenes, Sonia Dómenes. Dios le bendiga a mi amada hermana en esta noche. Dice por aquí, oramos por su fortaleza, gracias. Tenemos a Ivonne Botero. Dios le bendiga, hermana Ivonne. Alabado sea el Señor.
Margie Martínez, Dios le bendiga a nuestra hermana Margie. Tenemos por aquí también Marisol Maldonado. Marisol, Dios te bendiga. Gracias por tus palabras. Alabado sea el Señor. Tenemos por aquí también a Wilfredo Encarnación. Dios le bendiga, hermano Wilfredo, a su esposa y su familia en esta noche del Señor. Vamos a prepararnos para orar. Sin antes, recuérdese, el día de mañana, el culto en la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, que el pastor hermano Leonardo Benítez se estará transmitiendo desde su página por aquellos hermanos que no puedan ir, pero quieran ver el culto. Busque Apocalipsis 4.1 sube acá, la iglesia del hermano Leonardo Benítez. Si desea ir allí también, lo puede, escríbame aquí en el chat. Para nosotros, escriba aquí su email, no su número de teléfono, su email, y estaremos enviándole un email indicándole cómo usted puede llegar a la iglesia. Recuérdese, el culto de mañana a las 7:30 de la noche desde la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Nuestro hermano pastor Leonardo Benítez en la calle El Dorado en Río Piedras, Puerto Rico. Se estará transmitiendo desde la página de la iglesia. Y también recuérdese que todos los domingos desde las 2:30 de la tarde, el hermano Leonardo y la iglesia está transmitiendo su culto. No se lo pierdan. Se los recomiendo. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Alabado sea el Señor en esta noche. Esas peticiones que usted tiene puestas ante el Señor, esos problemas, esas necesidades, vamos a orar por ellas en esta noche. Si está enfermo, vamos a orar porque Dios sigue haciendo milagros. Alabado sea el Señor. No importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los apóstatas también. Hay muchas iglesias donde la apostasía se ha metido tan y tan grande, mi amado hermano, que ya no creen ni siquiera en los milagros. Bendito sea el Señor. Muchos que niegan el arrebatamiento de la iglesia en Estados Unidos. Se hizo una encuesta sobre esto. Y muchos pastores ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia, ni en los milagros, ni en las sanidades, ni en absolutamente nada. Pero predican el evangelio porque es una fuente grande de ganancia. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza en esta hora, dándote las gracias por tu amor, por tu compasión, en esta hora, Señor. Padre, en esta hora hemos traído este estudio durante todos estos lunes. Glorifícate a través del mismo. Abre el entendimiento de mis hermanos para que lo puedan entender. Y dale sabiduría, Señor del cielo, Padre. Señor, en esta hora, las peticiones de mis hermanos y las mías también de mi esposa, contesta nuestras peticiones. Glorifícate a través de las mismas. Y que cada petición contestada sea de bendición y edificación en nuestra vida, Padre bueno. Señor, cada petición contestada nos ayude en nuestra fe a seguir confiando en ti y esperando, Señor, el regreso, el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo para buscar la iglesia. El evento que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Que nos saques de aquí antes, Padre bueno, de que los juicios caigan sobre esta tierra. Señor, en esta hora, mira a los enfermos. En esta hora, Padre bueno, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Glorifícate en esta hora, haciendo milagros, señales, sanidades, prodigios, maravillas, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, mira a aquellos que se acercan a ti, que creen en Jesucristo como su Salvador personal, que lo confiesan en esta hora, perdona sus pecados, límpialo y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que en esta noche estaban apartados, pero regresan a redil, perdónalos, restáuralos en esta hora y conviértelo en testigo poderoso de tu palabra. Aquellos, Señor, que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están bajo depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que se quiten la vida. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra, nosotros los echamos fuera ahora.
en el nombre de Jesucristo, de la mente, del espíritu y del cuerpo. Y por tu palabra que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Señor, por esa palabra ellos reciben paz en el espíritu y en su mente y en su cuerpo, para la gloria y para la honra de tu nombre. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Por esa palabra reciben Espíritu Santo y fuego. Y el fuego se mete por dentro y quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos la gloria, te damos la honra y las gracias a ti, Padre bueno. Así también le damos las gracias a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga a todos y a su familia en sobreabundancia. Le invitamos, tan pronto termine el estudio del programa esta noche, compártalo para que así pueda seguir llegando estos estudios a tantos hermanos que lo necesitan en esta hora. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi amado hermano, y nos vemos el próximo lunes por aquí nuevamente en este subprograma cibernético Cristo la Luz del Mundo a las 8 de la noche. Y recuérdese, mañana a las 7:30 desde la página de la plataforma de Facebook, Apocalipsis 4.1 sube acá, que pastor hermano Leonardo Benítez en Río Piedra. Alabado sea el Señor. El culto estará predicando la hermana pastora Norma Díaz. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.